Ejercicio 4, bueno, no sé si hice mal los cálculos en el 4 de la primera página, el de los primeros ejercicios. No sé si Sí, hice mal los cálculos, pero te pide demostrar que es un punto silla, pero cuando trato de demostrar que es un punto silla, o sea, que o sea, que tiene que ser menor que cero el producto de la derivada de x con respecto a la derivada con respecto a x, o sea, bueno, todo ese, ese ¿cómo se llama? Esa expresión tiene que ser menor que cero, en teoría. Pero a mí me sale que es igual a cero, entonces, si sale cero, se tendría que determinarlo de otra forma. sí, se tiene que determinar de otra forma. No es el problema 5. ¿A cuál te refieres? Ajá, Donde sí, dice sí. el 5, ¿no? Ajá, creo que sí, no sé, era uno de esos. Nada más que no tengo las notas aquí ahorita a la mano. No, ya, yo ahorita lo escribo. Ya de ser y en el desarrollo del tema se presenta un problema muy parecido, que Sí, es en el que que determina, es, ajá, el ejemplo 2. ajá, determina primero que hay un mínimo, pero luego que hay un máximo. Entonces, eso ya determinaría que es un punto silla. Bueno, más bien no es que haya un máximo y también un mínimo, porque F tiene en P sub 0 un punto de silla o un punto de ensilladura, dicen algunos libros. Uno, si las derivadas parciales son cero, pero la parte que falta aquí por comprobar es que tiene un punto de silla si para toda bola de radio delta y centro en P sub 0 existe P en esta bola con la propiedad de que F de P sea mayor que F en P sub 0. Y también existe un Q en esta bola en la bola de radio delta y centro P sub 0, tal que F de Q sea mayor que F en P sub 0. O sea, es un punto de silla si las derivadas parciales en P sub 0 son iguales a 0, 1. Y 2, si para toda bola con centro en P sub 0 y de radio delta, para toda, existe un punto donde F de P es mayor que F de P sub 0. Y existe otro donde F de Q es mayor que F de P sub 0. Por eso no se puede decir que tenga un máximo o un mínimo. No, no puede tener un máximo porque tener un máximo relativo, ¿qué es? Dice, F tiene en el P sub 0, para llamarlo igual, un máximo relativo si existe una bola de radio epsilon y centro en P sub 0
tal que f de p es menor o igual que f de p sub 0, pero que esta propiedad se cumple para toda p que esté en la bola de radio epsilon y centro en p sub 0. O sea, tiene un máximo relativo en p sub 0. Bueno, que está escribiendo aquí. F tiene en P sub 0 un máximo relativo si existe una bola. Déjeme admitir. Si existe una bola tal que para todos los puntos de esa bola, la imagen de esos puntos es menor o igual que la imagen de P sub 0 para todos los puntos. En cambio, en un punto de silla dice, en toda bola siempre va a haber puntos donde f de p sea mayor que f de p sub 0 y puntos donde f de q sea menor que f de p sub 0. Esto lo hacía porque tú decías que si tiene máximo o tiene mínimo. No, eso no ocurre que pueda tener máximo y a la vez mínimo. No. Es más bien esta afirmación, ¿no? Entonces lo que puede decirse, ¿cómo probamos que es un punto de silla? Si garantizamos que para cualquier bola encontramos puntos donde f de p es mayor que f de p sub 0 y encontramos puntos donde f de q sea menor que f de p sub 0. Si logramos probar que eso pasa, entonces tiene f en p sub 0 un punto de silla. ¿Estamos? Ok, sí, ya estamos. Muchas gracias. Ajá, bueno. Porque una pregunta. En la segunda desigualdad que escribió, es f de p sub 0 mayor que f de q, ¿cierto? F de P sub 0, sí, no sería lo mismo, ¿no? Sí, cierto. Ok, gracias. Sí, así es. Entonces decía que este ejercicio lo pudieran abordar de la misma forma que se abordaba el otro. Probando, incluso se puede probar, me imagino, igual que el otro, que para toda recta, estoy hablando del dominio de la función. Que para toda recta que al tomar puntos sobre cualquier recta que pasa por el origen y tomar las imágenes sobre esta recta, la función tiene un mínimo en 0, 0. Y si tomamos otra recta, la función tiene un mínimo en 0, 0. Y cualquier recta que tomemos, la función va a tener un mínimo en 0, 0. Y sin embargo, no es un mínimo. Eso es lo que creo dice, lo que se pide en el problema, ¿no? Que otra recta pasa por origen a f alcanza un mínimo en el origen. No se completa la... cierto. Pero que sin embargo no es un mínimo, sino que es un punto de silla. Y entonces, vamos. O sea, no sé si de aquí ya le avanzan. ¿Alguien quiere que le avancemos un poco más al problema? A ver, díganlo. Pues si le podríamos avanzar un poquito más, también no estaría mal, profe. Entonces decía, tomemos una recta y igual a mx con m, pues cualquier número real. Esto representa cualquier recta que pasa por el origen, excepto
el eje Y. Porque comentábamos la vez anterior, el eje Y no tiene, no sé si en este curso o no, pero el eje Y no tiene una expresión de este tipo. Pero entonces, si hacemos que Y sea cualquier número real, esta es una recta que pasa por el origen. Y entonces nos fijamos en F evaluado en estos puntos, en X, Y, pero Y ahora siendo MX, ¿no? Eso va a ser por lo que es la función. ¿Cuál es la función? Y menos algo, ¿no? Ajá. La función original es y menos x cúbica. Entonces ha de ser mx. No, así. mx y menos x cúbica menos mx al cubo, ¿no? Ah, bueno, tú decías ya desarrollada la expresión, eso me comentabas. No, yo le hablaba de la función original. No, sí, pero, o sea, sin desarrollar sería el mx menos el x cúbica, ¿no? O sea, Sí. porque, ajá, y por el mx menos 8x cúbica. mx menos mx cúbica por mx menos 8 mx al cubo. Así, ¿no? Ese sería el valor de la función sobre esta recta. Que pues bueno, haciendo las cuentas nos da m cuadrada, x cuadrada, ¿sí está bien? Menos 8 m cuadrada, ¿o no? X cuarta, está esto por el otro, menos m cuadrada, x cuarta, más 8 m cuadrada, x sexta. Espero haber hecho bien las cuentas. Si no, por ahí me corrigen. Pero el asunto es que vamos. ¿Perdón? ¿No los m cuadrados son m sextas? ¿A dónde? Por ejemplo, en menos 8m cuadrada x al cubo es mx por menos 8m cúbica x cúbica, ¿no? Entonces nos quedaría menos 8m cuarta. Aquí mx. Cierto, m sexta, ¿no? Perdón, creo que esa es m cuarta, x cuarta, Pero, y ya en términos sí es estamos m hablando sexta. de esto. Yo me refiero al primero y el último de aquí, que es 8m cuadrada. No, sí es cierto, ahí es m cuarta. M cúbica es m cuarta. ¿Y x cuarta también? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y en Así, el ¿no? último creo que también nos tendría que quedar, en vez de m cuadrada, m sexta. Sí es cierto. Tenéis razón. Sí, para ver. Pero entonces lo que queremos ver que la función tiene un punto crítico, el cero. Profe, Dime. no en las partes donde puso mx al cubo sería x nada más por la función original que teníamos. Aquí. Ajá, bueno, es que la función original que teníamos era Vamos a ver. Vamos a hacer. y menos x al cubo. Entonces, Tiene razón. Tiene razón porque era, ¿cómo era y menos? x al cubo. X al cubo. Ajá.
que multiplica a y menos 8x al cubo. Ah, tienes razón en lo que... Sí, sí, es cierto. No, estaba completamente mal esto. Entonces, y es el que vale que mx menos x cúbica. Así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, es cierto. Y aquí otra vez mx menos 8x cúbica, porque ese no cambia, ese es x, ¿no? Sí, tienes razón, perdón. Ahora sí, esto es m cuadrada, x cuadrada, menos 8m, ¿verdad? X cuarta, ¿sí o no? Menos mx cuarta más 8x sexta, ¿verdad? Sí. Sí. Así. Bueno, cierto. Es una función ya de una variable. Veamos dónde tiene puntos críticos y lo vamos a escribir así, abusando un poco de la notación. Y la derivada en xm de esta función que depende de x nada más, pues es ¿qué cosa? Es 2m cuadrada por x menos 32mx cúbica. Ah, pero este se suman, ¿verdad? Bueno, no importa. 4mx cúbica más 6 por 8, 48 x quinta. Y entonces lo que se ve es que 0, si esto le llamamos alfa de x para no, esto será alfa prima de x. Y entonces alfa prima de 0 es 0, porque tiene 0 en todo, ¿no? Esto es x igual a 0, si es un punto crítico de la función, o sea, x 0, 0 es algo pasa con f en el punto 0, 0. Que estudiado sobre las rectas, pues tiene un mínimo en 0, 0. Os digo, tiene un punto crítico. Pero vamos a ver qué más pasa. Veamos qué es alfa 2' en x. Y alfa 2' en x ha de ser ¿qué? Ha de ser 2m cuadrada menos o más cosas que contienen ¿a quién? A x. Pero entonces alfa 2' en 0, pues es 2m cuadrada. Porque los otros tienen a x y cuando le evaluamos en 0, pues hace 0. Pero este es un número mayor que 0. Pero esto prueba que la función alfa de x, que es la f evaluado sobre los puntos de la recta y igual a mx, pues tiene un mínimo ¿en dónde? En 0, porque la segunda derivada es positiva y el criterio de la segunda derivada para las funciones reales dice que cuando la segunda derivada es positiva y la primera 0, pues la función tiene ahí un mínimo. Entonces, eso prueba que sobre cada recta que pase por el origen, la función tiene un mínimo. Nos faltaba ¿quién? Nos faltaba la recta que no se expresa de esta forma. Esa recta es el eje Y, decíamos, o sea, es cuando x vale 0.
Pero si x vale 0, pues esto se convierte en ¿qué? En y cuadrada. Y esto también tiene un mínimo ¿en dónde? En el origen. Entonces, eso prueba que la función esta que estamos comentando tiene un mínimo sobre cada recta que pase por el origen. Y la segunda, pero se pide probar que no es un mínimo, sino que es un punto de silla. Sí, queda claro lo que estamos haciendo, bueno, aparte del error que yo cometí. Sí, sí, queda claro, profe. Bueno. Dice que sobre todo, si uno traza una recta, estoy pensando en el plano que pasa por el origen, la función hace esto, más o menos, sobre la recta. Si solamente nos fijamos en las imágenes de los puntos X, Y que están sobre esta recta, la función hace esto. Si ahora nos fijamos en otra recta que pase por el origen, pues igual ahí la función hace, la gráfica de la función hace eso. Y eso pasa sobre toda recta que pasa por el origen. Pero dicen, no es un mínimo. O sea, como que la intuición dice que entonces toda la gráfica debiera ser una cosa de este tipo, ¿no? Que debiera hacer algo así como estar rotando a la z igual a y cuadrada alrededor del eje z, digamos, que nos quede la punta de un paraboloide. Pero dice que no es así. Eso significa que hay que encontrar puntos que para toda vecindad de 0, 0 pueda haber puntos donde la imagen de la función es negativa. O sea, tenemos que garantizar que en toda vecindad hay puntos sobre las rectas y ahí la imagen es positiva. Lo que tenemos que garantizar es que sobre cada disco que tomemos con centro en el origen, es posible encontrar puntos donde la imagen de la función está por abajo geométricamente, donde el valor de z está por abajo del eje del plano XY. Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles serán esos puntos? Donde los f de x, y se vuelvan menor que 0, porque la imagen de 0, 0 es 0, por la forma de la función. Así es que, pues ese es el conflicto, ¿no? ¿Alguien lo tiene ya? ¿Cómo era? Pues Ajá, yo lo hice exactamente como en el ejercicio ajá, bueno, en el ejemplo, y pues sale lo mismo. menos 8x cúbica. ¿Qué significa que sale lo mismo? Que sigue Que, teniendo. bueno, se usan los puntos de la forma x, 3 medios de x cúbica. Ajá. Y si también analizamos, pues de la misma forma que hicimos en los ejercicios, sustituyendo esos puntos, vamos a ver que nos salen imágenes menor estricto que 0. Bueno. O sea, tú dices, fijémonos en la curva y igual a, incluso puede ser igual a 2x cúbica. Y igual a 2x cúbica. Y veamos qué pasa aquí.
¿qué le pasa a las f's evaluado en x 2x cúbica? ¿Y cuál es el valor de esos puntos? Menos 6, x sexta. Ajá, aquí es menos 6 x sexta. Ajá. Nada más. Pero esto es positivo para cualquier x diferente de 0, que multiplicado por menos 6 pues resulta negativo. Así que en toda vecindad estamos dibujando aquí, bueno, si es que se alcanza a ver, estamos dibujando aquí el dominio. En toda vecindad hay puntos de este tipo, y igual a 2x cúbica, porque la gráfica de esto pasa por aquí. Y evaluado la función en esos puntos, pues su valor es negativo. Así que en toda vecindad hay puntos donde el valor de la función es mayor que 0, en puntos tomados en una recta que pasa por el origen, y puntos donde el valor de la función es menor que 0. Por ejemplo, en puntos de este tipo. ¿Qué dice? Eso prueba que no es un mínimo, sino que es un punto de silla. Sí, Por profesor. ahí me preguntaban, por ejemplo, que si el hecho de que cuando por ahí se comenta que cuando el discriminante es 0, simplemente ese criterio ya no es aplicable. Es decir, cuando resulte menor que 0, entonces sí se asegura que es un punto de silla. Y cuando el criterio ya no es aplicable, pues hay que buscarle, ¿no? Hay que recurrir a las propiedades de las funciones, a la definición de lo que significa ser un punto de silla, ser un mínimo relativo, ser un máximo relativo, y tratar de ver cuál de esas propiedades son las que se cumplen. Bueno, pues esa es. Alguien iba a decir algo, yo escuché por ahí. Ajá. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, es que allí, bueno, estuve intentando este ejercicio con varios puntos, pero pues no me salía el punto exacto para demostrar que era la función menor que 0, ¿no? Pero ajá. ¿hay como alguna forma o patrón o algo para que diga, este punto 2x cúbica es con el que va a funcionar? Por ejemplo, lo que tú quisieras es lo que tú quisieras es que y menos x cúbica por y menos 8x cúbica sea menor que 0, ¿no? Y entonces de ahí a lo mejor se trata de ver, eso va a pasar si y menos x cúbica es menor que 0 y y menos 8x cúbica es mayor que 0. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, usted tiene una situación de este tipo.
Bueno, ¿dónde quedó? Y menos 8x cúbica debe ser mayor que 0. Entonces tú dibujamos y igual a x cúbica, pues es esta, ¿no? O sea, aquí es donde ¿qué? Donde y menos x cúbica es 0. Y menos x cúbica es 0 sobre la gráfica de y igual a x cúbica. Pero eso significa, bueno, estas gráficas dividen al plano en dos regiones. Digamos, una que está de un lado de la gráfica donde esta expresión es mayor que 0 y otro que está del otro lado de la gráfica donde esa expresión se vuelve mayor que 0. Digamos, eso no se va a probar que forman conjuntos que se pueden conectar, entonces tienen que quedar necesariamente de un lado de la gráfica. A ver, lo que estoy diciendo es esto. De un lado de la gráfica tienen que quedar los puntos donde esto es menor que 0 y del otro lado de la gráfica donde estos puntos son ¿qué? Mayores que 0. Entonces, vamos a ver de qué lado de la gráfica, por ejemplo, ocurre que esto es menor que 0. Pues probemos con el 1, 0. Ese punto está de un lado de la gráfica. Cuando x vale 1 y y vale 0, no, cuando x vale 1 y y vale 0, ¿esto es qué? Esto es negativo, ¿no? Sí, está bien. Sí, Entonces, profesor. de este lado de la gráfica se cumple que y menos ¿quién? X cúbica es menor que 0. De este lado de la gráfica. Y del otro se va a cumplir ¿qué cosa? Que y menos x cúbica es mayor que 0. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar ¿quién? Vamos a dibujar el y menos 8x cúbica. La gráfica de y menos 8x cúbica es un poquito más parada, ¿no? Porque es... ¿Sí? Y entonces, otra vez, ¿dónde ese número es menor que 0 y dónde es mayor que 0? Y esta es la gráfica del y que De hecho, no sé. igual a 8x cúbica. Esta es la gráfica de y igual a 8x cúbica. ¿Sí? Y otra vez, a la izquierda va a ser negativo y a la derecha va a ser ¿qué? Positivo. O sea, en esta región seguramente va a ser positivo y a la izquierda va a ser negativo. Entonces queda una franjita aquí donde tienen signos distintos. Una franja donde la gráfica está entre y igual a x cúbica y y igual a 8x cúbica. Pero una gráfica de este mismo tipo aquí, pues debe ser y igual a un cierto número de x cúbica de tal manera que quede en esta franja, ¿no? Y ahí es donde vamos encontrando y igual a, ¿qué? A 2x cúbica, y igual a 3x cúbica también. O sea, son todas las y igual a kx cúbica que vaya desde x cúbica hasta 8x cúbica. En cualquier curva de ese tipo que quede en esta franja, se va a cumplir que eso van a tener signos distintos. Esa es más o menos una idea general de cómo se podría abordar este tipo de problema, ¿no? O cualquier problema parecido. Ah, ok, sí, ya quedó más claro. Gracias. Y por ahí va el asunto, ¿sí? Y bueno, si no, uno lo que
trata de ver, bueno, cuándo este será positivo, cuándo será negativo, ¿no? Que esa es la condición para que sea menor que cero. Bueno, pues esa es la situación. ¿Alguien más tiene algún otro problema? Profe, yo tengo una duda de la segunda entrega. Bueno, de los ejercicios 3, de máximos y mínimos. Ajá. Hay un problema, me parece que es el 3, donde dice hallar los valores máximo y mínimo absolutos de f de x, y igual a 1 sobre y menos x más 3. Sobre la región triangular de vértices 0,0, 1,1 y 1,0. Ajá. Ahí, bueno, lo intenté, pero no pude llegar a nada porque, pues según recuerdo, para hallar puntos críticos, la función la derivada se debería Sí, efectivamente. volver Sí. cero o indeterminar, ¿no? Bueno, que no Ajá. exista la... Sí. La función es f de x, y igual a 1 sobre y menos x más 3, ¿verdad? Sí, Y hay que estudiarlas sobre el triángulo de vértices 0, 0. ¿Cuál es el otro? Tienes por ahí a la mano. sí, acá las tengo. 0,0, 1,1 y 1,0. Y 1,0. Ajá. Y pues sí, cuando estudiemos la función sobre los conjuntos abiertos, los máximos y mínimos relativos ocurren en donde las derivadas parciales sean cero, si es que existen, ¿no? Entonces empezamos por estudiar pues, las derivadas parciales y seguramente que te dio que la parcial de f con respecto de x en cualquier punto x, y es ¿cuánto te dio? Me dio 1 sobre 1 1 sobre sobre y menos x más 3 al cuadrado. al cuadrado y la parcial de f con respecto de y en x, y pues resultó algo parecido, ¿no? Sí, lo mismo que arriba, pero negativo. Menos 1 sobre y menos x más 3 al cuadrado. Y bueno, pues esto no es cero en ningún punto, porque la única manera de que un cociente sea cero es que el numerador sea cero y el denominador no. Aquí el denominador no es cero nunca, por el 3. El denominador no es cero, pero el numerador nunca es cero, así es que las derivadas parciales pues no son cero en ningún punto del dominio de la función. En particular, no son ceros en el interior del triángulo. Pero la función es continua. La función es continua en ese triángulo. Y el conjunto es cerrado y acotado. Así es que el máximo y el mínimo, el máximo y el mínimo absoluto debe alcanzarse. En el interior no hay puntos críticos porque las derivadas parciales no son cero.
Entonces, ¿qué hacemos para decidirles? Entonces se ve por el hecho de que no hay derivada parcial, no hay puntos en el interior donde las dos derivadas parciales sean cero, se ve que el máximo y el mínimo tienen que alcanzarse en la frontera, porque por ser un conjunto, insisto, cerrado y acotado, y la función continua en ese conjunto, pues tiene que alcanzarse el máximo y tiene que alcanzarse el mínimo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos, entonces lo que sigue es estudiar la función sobre la frontera de la región. Y para eso describimos estos como puntos de la forma x, 0, con x entre ¿qué? Entre 0 y 1, 1, y, con y entre 0 y 1, y estos que serán puntos de la forma x, x. Y estudiamos la función sobre estos dos segmentos y vemos qué pasa en ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle alfa de x a la función f evaluado en punto de la forma x, 0, y esto va a ser 1 sobre y más, sobre x, 0 menos x más 3, ¿verdad? Así es la función. Sí. Y pues veamos dónde tiene máximos y dónde tiene mínimos esto. A lo mejor se puede algebraicamente. Y si no, pues hay que aplicarle los resultados de las funciones de una variable. Yo digo, vamos a ver. X está entre 0 y 1. A lo mejor se puede hacer algebraicamente, ¿no? Eso dice que menos X pues está entre menos 1, bueno, menor o igual, ¿no? Menor o igual y 0. Eso ¿no para el 0 sería mayor estricto? ¿Por qué? Ah, no, perdón, ya entendí, perdón. Menos X más 3 sería mayor que 2, que menos 2, ¿verdad? No, que 2. Que 2 y menor que 3, menor o igual que 3. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero entonces son puntos positivos, así es que tomamos los inversos y nos va a quedar que un tercio es menor o igual que 1 sobre menos x más 3 y menor o igual que un medio. Veamos si para algún x vale un tercio y si vale un tercio para x igual a 0. Para x igual a 0, la función vale un tercio y vale un medio cuando para algún 1. Para x igual a 1, ¿no? Para x igual a 1 vale un medio. Ajá. Entonces, pues sobre el eje X, sobre este segmento, el valor mínimo es un tercio, el valor máximo es un medio. Y se alcanza, pues, en los puntos que hemos comentado. Así que sobre este segmento, el valor mínimo es un tercio, el valor máximo es un medio. Y bueno, aquí seguramente, pues el valor, aquí valdrá un medio. Vamos a ver qué pasa sobre este segmento. E igual, si se puede hacer algebraicamente, pues se hará. Y si no, le aplicamos el criterio de la primera derivada, pero yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? La derivada no va a ser cero nunca. ¿O sí? No.
No, porque al derivar esto va a ser cero, denominado, no es cierto, vamos a ver. ¿Qué es alfa prima? X es menos X más 3 al cuadrado, el denominador por la derivada, no, pues sí, el denominador por la derivada del numerador, pero es cero, menos el numerador por la derivada del denominador, antes, no, tampoco las derivadas son cero. Entonces tiene que analizarse así necesariamente, ¿no? No sé, ¿qué dices? Sí, profe, ya me ayudó mucho. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Vaya, lo mismo hay que hacer con los otros segmentos. Y el valor más grande, aquí encontramos dos valores. Este el mínimo, este el máximo. Sobre esto también hay que encontrar un mínimo y un máximo. Y el valor más grande de todos, ese será el máximo absoluto. El valor mínimo de todos, ese será el mínimo absoluto. Ok, Así es. profe. Bueno, Muchas pues, gracias. ándale. Em, Normalmente cuando hacemos un ejercicio de hallar los puntos extremos o el máximo o el mínimo, pues la restricción que nos dan es un conjunto cerrado y acotado. Pero hay dos o tres ejercicios en la que nos dan como restricción pues un plano y ese plano no es acotado. Entonces como No, yo, ¿no? no, no digo lo que dices, no, no es en general así. Ah, bueno, no, pero a lo que iba era que pues nosotros usamos que como el conjunto, la restricción en la que está definida la función, pues es un conjunto cerrado y acotado, entonces vamos a asegurar que hay un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Pero si Ajá. es un plano, pues no es acotado, entonces, ¿cómo yo aseguro que, por ejemplo, el mínimo que yo encontré es mínimo absoluto? Por ejemplo, si tú hallas la distancia de un punto al plano, pues lo que encuentres es el mínimo. El máximo es no se va a hallar porque los puntos en el plano pueden crecer tanto como uno quiera, ¿no? Yo les comentaba que los que el teorema sobre multiplicadores dice dónde hay máximos o mínimos, pero no da un criterio para decidir qué hay, si máximo o mínimo en ese punto. Pero entonces yo decía que esos problemas se abordan como considerando el tipo de problema el tipo de situación particular, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, bueno, supongamos que lo que estamos pidiendo es la distancia de un punto, el mínimo de las distancias de un punto dado a un plano determinado. Pues yo digo, bueno, ya uno hace todo el proceso, encuentra uno que en un cierto punto dado del plano, ahí hay lambda tal que se cumple un montón de cosas, ¿no? Todo lo demás. Bueno, ¿qué puede haber ahí? Y ahí donde uno dice, bueno, pues es un plano. Entonces, siempre se pueden encontrar puntos de plano tan lejos como uno quiera, porque el otro punto está fijo. Así que máximo no puede ser. Entonces tiene que ser esa distancia y ese punto que se encontró es donde se encuentra la mínima distancia. Eso por el tipo de problema que se está resolviendo. No sé si te aclara el asunto. Les digo, Pues hay sí, un criterio para decidirlo, pero es así complicadísimo, vamos, que no lo vamos a abordar esta vez, ¿no? Ajá, pero a ver, dime. no, nada, con eso, pues más que nada es para
yo saber pues cómo se justifican mis resultados. Pero cuando Eso, usted hizo, pues ya sé más o menos cómo quedaría. sí, por ejemplo, hay otro problema que uno dice, por ahí no sé si está, hay una caja que tiene una esquina en un plano y se pide encontrar, ¿será máximo, será mínimo? Y uno dice, bueno, mínimo no, porque si mínimo puede ser si una de las dimensiones es cero, y entonces todo sería cero. Tiene que ser máximo. Sí, ahí no hay tanto rigor incluso para cuando, digamos, en algún momento yo revise un resultado y se diga que hay un máximo o un mínimo, salvo que sea muy evidente que mínimo no puede ser, ¿no? O sea, pero ahí tiene mucho que ver con lo que se llama la naturaleza del problema, ¿sí? Pero no, el teorema sobre multiplicadores no da un criterio de cómo decidir así, sin equivocarse, si eso es máximo o mínimo. No, no hay un criterio de ese tipo, vaya, al menos en lo que se ha estudiado hasta aquí. Vaya, si quieren, en el Marshall Tromba, cuando ven lo de multiplicadores, hay una sección anterior, incluso de esas secciones especiales que aborda, donde se da el criterio de cómo se decide si es máximo o mínimo. En la parte de multiplicadores, ahí está ese criterio. Pero bueno, esa es, digamos, el comentario que te podría hacer sobre la pregunta, ¿no? ¿Algo más? Yo tengo una duda acerca de los multiplicadores. Cuando usamos nuestra lambda, en las notas dice como puede ser lambda positiva o lambda negativa, como que no importaría, pero ¿cuándo sabe cuándo tomar lambda positiva o lambda negativa? No, pues la verdad es que lambda se incorpora a un sistema de ecuaciones y serán la lambda que corresponda, porque lo que ahí se está usando es el hecho de que un vector es paralelo a otro. Y es paralelo si lambda es positiva o si lambda es negativa. Pero no hay una razón por la cual usar lambda positiva o lambda negativa. Ok, O sea, ok. no, o sea, es simplemente el sistema de ecuaciones, vaya, se incorpora una lambda y la lambda que resulte es la que sirve, ¿no? O sea, decimos que la lambda puede ser positiva o negativa a lo mejor en la demostración porque lo único que se está generando es, lo único que se va a usar es que dos vectores son paralelos. Pero ya en los problemas específicos, la lambda que se usa es la que resulte de la solución del sistema, que incluso siempre la lambda es como un auxiliar. O sea, uno despega lambda de dos ecuaciones y como en ambas aparece la lambda la misma, entonces las expresiones en X, Y o Z se pueden igualar. Y por ahí pues, va dejando de importar quién es exactamente la lambda, ¿no? Sino Ya, solamente ya queda claro. el hecho de que existe para decir, bueno, ahora lo espejo y me resulta cierta relación entre X y Y que ya va dando que ya va dando, que ya nos va llevando a encontrar los XY o los XYZ, que son los que importan, ¿no?
Así que casi la lambda viene siendo un auxiliar en ese proceso. Ajá, ¿qué más? Profe, disculpe, igual como en la teoría, en la página 111 de las notas, Sí, cuando estamos haciendo como, creo que es un ejemplo, que hacemos una sí. gráfica utilizando curvas de nivel y utilizando como el círculo unitario, me causa curiosidad, ¿por qué tomó, o sea, para formar su curva de nivel, por qué tomó el uno? Bueno, es que la intenté graficar yo y cuando graficaba la curva de nivel con uno, no Ajá. tocaba como a los puntitos que toca ahí y tenía que tomar la curva de nivel como un medio, bueno, igual a un medio o menos un medio para obtener exactamente la misma gráfica que usted dibujó. Sí, es cierto. Sí, hay un error ahí, claro que sí. Ah, ok, ok. Pero bueno, Sí, sí ok, hay un ok. error. Sí, sí hay un error. Sí, porque X y Y igual a uno, pues no va. Porque es unos, ¿cuál es la función? ¿Uno sobre qué? Ay, no estoy segura, espérame, no la tenía en la mano. Es am, la función. am, mm, ¿No es la Ahorita función lo que voy. es coseno de t, seno de t? Ah, no, 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 Mm, no. es X por Y, ¿verdad? Sí, así es la función, sí. Sí. Ajá. Aquí se hace toda la cuenta, pero se ilustra mal, yo creo. Ujú, es un punto de silla. Bueno, parametrizando el círculo, el dibujo es el que creo que no, porque f de x, y decimos, de f de x, y igual a uno, si algo está pasando mal. Es que esos puntos sí son puntos del círculo, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, en el dibujo los puntos que están sí son puntos del círculo, pero la gráfica de la curva de nivel no toca el círculo. Bueno, la gráfica de esa curva de nivel que está propuesta no toca el círculo. Ajá, tienes razón, eso sí está mal. Era curva de nivel no de x, y igual a uno, sino de x, y igual a un medio, ¿no? Ajá, bueno, a O un un medio cuarto sería incluso. una de las dos. Es la Ah, curva de nivel de f de x, y. Es que no me acuerdo bien. X por Y. Y decimos que es X por Y igual a uno, ¿verdad? Ajá. sí. Ajá. No es la curva de nivel de este punto, pues, de esta, sino que es la curva de nivel de. No, ahí hay un error. Hay un error ahí. Vamos a ver. Ah, porque es f de x, y. Ajá.
Tienes razón. Y la curva de XY, de nivel de X por Y igual a 1, no es esa que ahí se dibuja, ¿no? ¿Cuál sería la curva de nivel? ¿Sería de qué si hacemos esto? Bueno, tendrían que ser dos curvas de nivel. Tendrían que ser X y Y igual a un medio y X y Y igual a menos un medio, para que salgan como las cuatro curvitas. Ándale, fíjate. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí hay un error. O sea, porque creo que no hay más que adecuar la curva de nivel. Porque todo lo que estamos diciendo es que los máximos y mínimos se alcanzan en puntos donde son tangentes una curva de nivel y la restricción. Precisamente, justo en esa parte, como, en ese mismo ejemplo, cuando decimos que... Perdón, mira, te voy antes, ¿no será que la que es en vez de uno, si es un medio y ya todo se arregla? Sí, con un medio. Pues sí, póngale por favor un medio ahí, ¿no? Vale, está bien. Sí, y creo que todo lo demás ya queda. Ajá, sí, dime. Ay, perdone. Y entonces, bueno, justamente en ese mismo ejemplo, más abajito, se escribe que precisamente la restricción del circulito y nuestra curva de nivel van a ser tangentes. Pero después está el enunciado y dice lo siguiente: en estos puntos los gradientes de ambas funciones son paralelos, ya que conforme los ejemplos de E9, los gradientes son perpendiculares a las curvas o a las superficies de nivel. Pero no entiendo esta parte de los puntos, en estos puntos los gradientes de ambas funciones son paralelos. O sea, como que no logro visualizarlo en la gráfica, cómo se verían los gradientes de las funciones. Vamos a ver. Sí. Está bien. Bueno, digamos X, Y igual a un medio, entonces sería, ¿no? O sea, C sería un medio. Eso resuelve ya todo lo del dibujo. Sí. Pero lo que estamos diciendo aquí es que nuestra función es esta. Nuestra función es f de x, y, pero yo todavía está peor eso porque no es x, y, o sí, x por y, puede que sí, ¿verdad? Sí está bien. X por y. Sí, porque esto es negativo aquí, negativo aquí, no al revés, negativo aquí y aquí, y positivo aquí, ¿verdad? No, sí está bien. Esta es la f de x y y. Y la restricción es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿verdad? Entonces, la restricción es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Pero esta, a su vez, esta restricción es una curva de nivel para la función g de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Este círculo de radio 1, es una curva de nivel para esta función. ¿Sí? Es cuando c vale 1. Y hay un resultado que dice que sobre conjuntos de nivel, creo que la demostración se hace para superficies de nivel, que cuando tenemos una superficie de nivel, o sea, una superficie donde las imágenes de F sean todas iguales a ¿qué?
a C, o sea, si esto lo forman los X, Y, Z, tal que la imagen de X, Y, Z es C, o sea, si esta es una superficie de nivel, entonces, al evaluar el gradiente aquí en un punto, el gradiente es perpendicular a la superficie. Eso dice el resultado. Pero si tenemos una curva de nivel, ocurre exactamente lo mismo. Al evaluar el gradiente sobre cualquier punto de esta curva de nivel, el gradiente va a ser ¿qué cosa? Perpendicular ¿a quién? A la superficie, porque esta es una curva de nivel para esta función. Sobre toda curva de nivel sería el correspondiente a R2 del resultado propuesto en R3, que diría sobre toda curva de nivel, al evaluar el gradiente en un punto sobre una curva de nivel, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Pero bueno, aquí pasa otra curva de nivel, no es el caso, dibujo lo estoy haciendo mal. Aquí pasa otra curva de nivel para la función. En este mismo punto pasa otra curva de nivel. Bueno, pues por ser una curva de nivel ahora para la F, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Entonces el gradiente o apunta en este lado o apunta en este otro. Bueno, como ambos son perpendiculares a las curvas de niveles que se tocan, entonces los gradientes tienen que ser paralelos. Eso es lo que estamos diciendo. Porque en este punto de contacto, el gradiente para esta curva de nivel es perpendicular a la curva. Ahora, otra cosa que hay que también aceptar, estos puntos de contacto, digamos, la recta tangente es la misma para las dos curvas de nivel. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. En este punto donde se tocan las curvas de nivel, como los gradientes son perpendiculares, pues tienen que ser paralelos. El gradiente es decir que es perpendicular, es decir que es perpendicular a la recta, a la dirección de la recta tangente. Entonces, dos vectores que son perpendiculares a uno son paralelos entre sí. O sea, si B y C son ambos perpendiculares al vector A, entonces son paralelos entre sí. Eso es lo que estamos usando. Porque decir que es perpendicular a la curva es decir que es perpendicular a la recta tangente a la curva en ese punto, o al plano tangente en el caso de las superficies. ¿Qué dices? ¿Algo se arregló? Sí, ya quedó bastante bien, gracias, profe. Bueno, de eso estamos. Eso es lo que estamos diciendo y por ahí corrijan el 1/2 en vez de 1. Y con eso se aclara todo. Bueno, pues de eso, eso es lo que estamos comentando. Digamos lo que geométricamente ocurre, ¿no? Porque la parte formal, pues ahí está escrita. ¿Algo más? Profe, ay, perdón, y yo otra vez. No te preocupes, pregunta. Además, sí, son muy ilustrativas tus dudas. O sea, es verdad que sí hay confusión en eso, ¿no? No está a lo mejor lo suficientemente claro. Ajá. Bueno, era una duda en los ejercicios 2, en el 1, el inciso, bueno, es que tuve duda en el inciso E y en el inciso F, pero podemos tratar como
bueno, la duda en ambos es que Ajá. cuando intento sacar las derivadas parciales, no me quedan como en los otros ejercicios, porque, bueno, en los otros ejercicios una derivada parcial me quedaba solo en función de X o solo en función de Y en estas me quedan como en términos de X y Y, y entonces eso hace que cuando tenga mi sistema me quede, bueno, cuando planteé el sistema de ecuaciones, es que no sé, o sea, no sé cómo despejar a X o cómo despejar a Y, porque Y me queda en términos de X y X en términos de Y o cosas así me pasan. Entonces, no sé, por ejemplo, veamos el, el F, no, perdón, el E, Ajá. que, bueno, lo que hice fue, bueno, saqué las derivadas parciales y luego dije, ok, bueno, estas derivadas parciales van a ser iguales a cero cuando, pues, cada uno de los términos que me quedó sean iguales a cero. Pero de ahí como que cuando intento despejar o resolver el sistema de ecuaciones, me queda, por ejemplo, mi X en función de Y mi Y me queda en función de X. Entonces no sé qué hacer en ese momento con... El E dices, sí, el E. o sea, el que tiene AX cuadrada más BY cuadrada, ¿sí? Sí, por E a la menos X menos X cuadrada menos Y cuadrada. E a la X cuadrada más Y cuadrada, así, ¿verdad? No, es menos X cuadrada menos Y cuadrada. A menos X cuadrada, tienes razón, menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y esto, pues vamos a ver, que tomamos la parcial de F con respecto de X en X, Y esto va a ser 2 a X por E a la menos X cuadrada más Y cuadrada más AX cuadrada más BY cuadrada por E a la menos X cuadrada más Y cuadrada, así, por menos 2X, ¿eso está bien o está mal? Sí, me salió eso. Ajá. Y esto pues va a ser, sacamos el 2AX, bueno, allí 2AX menos 2X por AX cuadrada más BY cuadrada por E a la menos X cuadrada más Y cuadrada. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Ay, sí, es que hice una factorización diferente, pero sí. Sí. Entonces esto va a ser lo mismo que 2X por A menos AX cuadrada más BY cuadrada por E a la menos X cuadrada más Y cuadrada. Y queremos que eso sea cero. Así es que eso va a ser cero si esto no es cero nunca. La exponencial nunca es cero. Así es que lo que puede ser cero es esto o esto de aquí. Y una posibilidad, bueno, así es que una posibilidad es que X sea cero o que AX cuadrada más BY cuadrada sea igual con A.
¿O no? Ay, me perdí un poquito, profe. Bueno, ay, perdone, ahí lo que hice fue como solo sacar como factor común al 2x. Ajá. Ah, ok, bien, bien. Bueno, no, porque aparte, no es cierto, porque aquí estamos derivando esto, no aparece la A, que es menos E a la eto por la derivada del exponente, ¿no? Que es menos 2x. ¿O no? Sí, 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 justo, bueno, de hecho ahorita estoy checando y justo esto es lo que obtuve ya que factoricé todo. Ajá. Entonces tenemos que ¿Alguien dice algo? Perdón, mi micro está prendido, lo apago. Entonces, te digo, una posible solución es cuando X, bueno, una solución de esta, cuando se hace cero, es que X sea cero o que toda esta suma sea igual con A. Pero ahí se despeja la posibilidad de X en términos de Y. ¿O no? Sí, sí, así es, justo eso es lo que ocurre, ¿no? Y Que en otro caso seguramente, pues va a ser así, ¿no? La parcial de F con respecto de Y en cualquier punto X, Y, pues va a ser 2Y por esta otra cuenta, ¿no? Seguramente que va a ser así mismo, porque A menos ajá, AX cuadrada más BY cuadrada por E a la menos X cuadrada más Y cuadrada. Lo que dice otra vez que lo que puede ser cero es esto, ¿no? Es esto. Pero eso se hace cero si Y es cero. Es una posible solución es cuando Y es cero y X es cero. Y la otra posible solución es cuando esto sea cero, de aquí despejamos a la X, lo sustituimos aquí y ya queda en términos de Y eso hay que resolverlo, ¿no? O bien, hay varias combinaciones, ¿no? Si esto es si X es cero, entonces vamos a ver cómo puede ser esto, ¿no? Más bien cómo puede ser esto. Pero esto es lo mismo en ambos casos, ¿no? No te lleva ya a la solución eso. Ay, sí, profe, ay, perdone, sí, ya vi. No digo, pero sí ya, vaya, sí se ve que se va resolviendo. Sí, 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 ok. Entonces, bueno, de una voy a obtener como una expresión de X en términos de Y la sustituyo en la otra, ¿no? Ajá. Sí, Ok. porque lo que vas a tener es que al final es que la parcial de F con respecto de X es cero si X es cero o si estas son las dos posibilidades. Y la parcial de F con respecto de Y va a ser cero si esto es cero o la otra. Entonces hay que hacer todas las combinaciones, ¿no? Posibles. X igual a cero y esto igual a cero. O Y igual a cero y esto igual a cero. Pero como esto es lo mismo, seguramente que va. Profe, en el de arriba debería ser B menos la expresión que tiene. A ver, tienes razón, sí es cierto. Aquí, ¿verdad? B Sí. Sí, sí ahí es verdad.
Sí, es verdad. Pero bueno, ese es el esquema. ¿Cómo ves, Karina? Ya quedó. Entonces, bueno, o sea, el problema siempre va a ser, o siempre va a ser posible resolver el sistema de ecuaciones que se plantee, ¿verdad? Pues sí, en general, si se dan las hipótesis, no sé si siempre sea posible, esto es, puede no ser algebraico, o sea, puede resolver, aparecer una ecuación donde no le vea uno la forma en que se pueda resolver. Siempre tiene solución, pero que siempre se pueda resolver es un problema de que se tengan los elementos algebraicos, etcétera, para poderlo manejar, ¿no? Está bien, profe, gracias. Yo creo que eso igual para otros Ah, ejercicios que están de la misma forma, pero gracias. bueno. Profe, ¿en ese problema podemos considerar solo el punto 00 o tendríamos que encontrar los demás? Pues en general habría que hallar los otros, ¿no? Habría que encontrar los otros posibles o probar que no hay más. Hasta puede pasar eso, ¿no? Pero a lo mejor se puede probar que solamente el 00 puede ser. Profe. Profe, en el ejercicio 6, ¿me podría dar una sugerencia de cómo empezar, por favor? El ejercicio 6. Sí, el de de la demostrar media que la media geométrica. es mero. Pues yo diría que tomes esto como restricción, como x sobre 3, bueno, x más y más z sobre 3 igual a alguna constante. Que esa sea la restricción y que maximices a la f de x y z igual a la raíz cúbica de x y z. Y que encuentres de esto donde puede haber máximo. Y por ahí, ¿qué tal si encuentras que el máximo es un cierto, para un cierto x y z? Y que para de ese x y z justamente esto es k. Pero si el máximo es k, quiere decir que para los restantes, ¿cómo va a ser? Si para los x y z que encuentras es valores k, quiere decir que para los restantes tendría que ser menor. Pero bueno, esa es la sugerencia. Llamarle a esto k y trabajarlo como una restricción. Ok, gracias. Sí, bueno. Profe, el ejercicio de la región triangular, el que hacíamos hace un ratito, en donde nos fijábamos en 0,1, 1,0, 1,1, ¿cómo sabíamos que el triangulito era un conjunto cerrado y acotado? ¿Cómo? Sí, no, porque... bueno, que es acotado, no hay nada que... Porque podemos decidir quién es su frontera, ¿no? Y el conjunto contiene a su frontera. Ah, ok. ok, de acuerdo, vale. Pero que sea acotado, pues lo puedes meter en un círculo de radio 4, digamos, ¿no?
Ah, ok. Pues por eso es acotado. Ahora que se ha cerrado, pues es donde estamos estudiando es la frontera es parte del conjunto, entonces cerrado. Oh, ok, de acuerdo. Muchas gracias, profe. Bueno, pues Profesor, y de ese mismo se puede encontrar, o bueno, sí, varios puntos en donde todos ellos se alcanza el mismo valor máximo. sí, claro que sí. Ok, ajá, Sí, no, está pues por bien. ejemplo, el ejemplo así más extremo es donde hay senos y cosenos, ¿no? Pues donde eso sea uno, puede haber un montonal de puntos donde valga uno, entonces sí hay más de un punto donde se alcanza los valores máximos o los valores mínimos. Sí, o sea, el máximo y el valor máximo de las Fs sí es único, pero se puede alcanzar en muy diferentes puntos. O sea que el f de x, que sea un valor máximo, sí es uno solo. O sea, el máximo, digamos, que sea 5, pero se puede alcanzar en 50 puntos, ¿no? O sea, en 50 puntos la imagen es 5. Creo que de eso hablabas, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, así va la historia. Pues díganme cómo vamos. Profe, le quería preguntar, ¿tuve un pequeño problema en el ejercicio 12 de la caja sin tapa? Ajá. Que queríamos encontrar el volumen máximo, pero cuando apliqué multiplicadores de Lagrange, por alguna supongo que algo pasó en el sistema de ecuaciones, pero me dio que la solución era que todas las coordenadas fueran cero. Y dije, bueno, pues el criterio de Lagrange sí se está cumpliendo, pero me está dando un mínimo. ¿Por qué pasó eso? No entendí. Pues a lo mejor pues una posibilidad a lo mejor es esa, ¿no? Pero tiene que haber la otra. Ok, Sí, 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 sí. una posibilidad es esa, que sean cero, pues sí, es un mínimo. Pero lo cierto está que si son todos ceros, no vale porque entonces es un punto y no es una caja, ¿no? Ajá. Así que no, algo por ahí estuviste haciendo mal. Ok, checaré Una la explicación. manera vaya, si eso se complica mucho la solución de las ecuaciones, que yo diría que no, pero suponiendo que sí, pues pásenlo a un problema del otro tipo porque el volumen va a ser cierta cosa, ¿no? En términos de, va a ser en términos de X, Y, Z. Pero el que la superficie sea cierta cosa, te permite despejar aquí a la Z en términos de XY, a la Z en términos de XY, y sustituirlo aquí, y entonces el volumen ya te queda solamente en términos de X y de y ya se trabaja con los criterios sin incorporar los multiplicadores, sino con los métodos para encontrar máximos y mínimos de funciones de dos variables. O sea, del hecho que tengamos superficie fija, ¿no? Que la superficie es una constante. Y o qué decía así, ¿verdad? No es cierto, lo que es constante es el volumen, ¿verdad? No. ¿Qué problema es? ¿El ejercicio 2 de los primeros? El ejercicio 2, una caja reducida para tener una superficie. No, sí, una superficie de área S, o sea, lo que se está dando es S, que va a ser 2 veces XY más 2 veces YZ más XY nada más. Y entonces de aquí despejamos a Z,
lo sustituimos en la fórmula de volumen, que el volumen va a ser X por Y por Z, y trabajamos esto como una función de dos variables y ya. Si es que se está complicando mucho, resolverlo a través de los multiplicadores. Pues esa es una sugerencia posible. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, algo más. Quedamos en que, más bien, les decía que la sesión del jueves sí podemos trabajar. O sea, voy a abrir la sesión y ya, pues los que todavía tengan dudas, pues podemos trabajar en esa hora. Eso habíamos quedado la vez anterior y yo creo que sí se puede hacer. Y queremos ver cuál sería la distancia mínima. Pero bueno, si quieres, síguele invitando. Si no, la siguiente lo revisamos a ver qué se puede hacer por él. Vale, profesor. Bueno, pues, ¿algo más? Ejercicio 4, en el inciso I te dice que encuentre los valores extremos de la función z sujeta a una restricción. Y bueno, ya encontré, bueno, lo resolví por problema de Lagrange y Ajá. pues me salen como 4 puntos, ¿no? Pero al evaluarlos en la función para determinar si son máximos o mínimos, ya no supe como que qué hacer. O sea, las funciones, algunas me daban positivas, otras me daban negativas y otras me dan como, o sea, que no sé si son negativas o son positivas porque todo va a depender del valor de nuestras constantes que son B y A. Entonces, no sé si también debo analizar como esos, bueno, los casos en que, no sé, B A o A es mayor que B o cuando son iguales. El inciso, el 4, dice. Sí, Por ejemplo, el inciso, el 2i, ¿o cuál es el donde más problemas tienes? en el inciso I. Pues yo diría que basta con hallar los puntos donde puede haber máximos y mínimos, porque sí va a depender de qué pasa con A y B, ¿no? Porque son los puntos de la parábola z igual a x cuadrada más cerca de una cierta recta, ¿no? Pero la recta pues va a depender de A y B y entonces no basta con encontrar los puntos donde se consiguen valores extremos. O sea, no es indispensable decidir qué hay, si máximos o mínimos. Ok, gracias, profe. Y bueno, algo más. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos escucharíamos el próximo jueves, entonces. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe, hasta el jueves. Y que le vaya bien. Hasta luego.